Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos juntos la lección de la escuela sabática. Un cordial saludo a todos esos amigos y hermanos que nos están viendo. Dios te bendiga y gracias siempre, ¿verdad?, por apoyar nuestra lección de escuela sabática. Aquí, ¿verdad?, está mi compañero John desde Suiza. Así que le voy a pedir, como siempre, ¿verdad?, un saludito y que tenga la oración. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Estamos contentos, me siento un poco mejor. Los otros días estaba con mucha tos, pero aquí estamos nuevamente para glorificar el nombre de nuestro Jesús. Bien, vamos rápidamente a la oración, John. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Estamos aquí, Padre Santo, para repasar una vez más esta lección tan preciosa y compartirlo con todos nuestros amigos a través del mundo entero. Ayúdanos, protégenos, cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, el título de esta lección: Jesús abre el camino a través del velo. John, ¿qué me puedes decir de ese gran título? Bueno, el título, si tú lo ves en el dibujo del PowerPoint, se ve interesante porque es como que el camino llegaba al final de ese velo, ahí acababa el camino, pero ahí Cristo estaba abriendo el camino, o sea, abre el velo y el camino continúa. Bien, dice Hebreos, presenta a Jesús como nuestro precursor y representante. A través de él podemos llegar a Dios. Esto estaba representado en el santuario, en su servicio y en sus festividades. Al estudiar su tipología podremos comprender más plenamente la labor que Jesús desde su ascensión ha estado realizando por nosotros ante el Padre en el santuario celestial. Y esto lo tocamos parte, no todo, ¿verdad?, en la lección anterior, porque mucha gente piensa que el ministerio de Cristo fue hasta la cruz, John, pero no fue hasta la cruz. La gente se queda predicando hasta la cruz, pero no, el ministerio de Jesús continuó y continúa, ¿verdad? ¿Y dónde es? En el santuario celestial, donde nos representa a cada uno de nosotros. Vamos entonces a que John nos lea los puntos más importantes que podemos tocar en esta lección. Pues mira, vamos a tocar en esta lección algunos puntos y el primer punto sería cómo llegar a Dios. Impedimentos para acercarnos a Dios. El primer impedimento sería el miedo ante su presencia, un velo impenetrable. Quitando los impedimentos, el camino nuevo y vivo y llegar a su presencia. Bien, vamos entonces al sábado. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24, hermano, y yo lo dije en la otra lección, esto no es invento de los adventistas del séptimo día, esto lo dice la Biblia, te lo estoy leyendo ahí, porque dice que no entró Cristo en un santuario hecho de manos, o sea, de manos humanas, porque lo que está en el cielo es celestial, ¿verdad? Es el santuario celestial, que no lo hizo ningún hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahí te lo está diciendo todo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo él? Presentándose, ¿verdad?, ante el Padre. Cuando los discípulos regresaron del monte de los olivos, justo después de que Jesús ascendió al cielo, estaban llenos de gozo y de triunfo. Su maestro, amigo, había ascendido a una posición de poder sobre el mundo y los había invitado a acercarse a Dios en su nombre con la absoluta confianza de que Dios respondería favorablemente a sus oraciones. Aunque seguían en el mundo atacados por la fuerza del mal, su esperanza era firme. Sabían que Jesús había ascendido para prepararles un lugar. Así que vemos, ¿verdad?, que cuando ellos vieron
visiblemente cuando Cristo se fue, ellos sabían, porque eso es algo increíble cuando Cristo va, ¿verdad?, subiendo hacia el cielo, ¿verdad?, hacia las nubes. Ellos no se perdieron eso y toda la gente que estaba allí. ¿Quién más entonces no iba a crear una confianza de que algún día, ¿verdad?, esa esperanza que tenemos cada uno de los cristianos de que Cristo iba a volver a buscarnos? ¿John? Pues mira, es una cosa tremenda, porque después de los 3 años y medio que Jesús estuvo hablando con los discípulos y diciéndoles cada momento, el Mesías tiene que morir, pero va a resucitar y los voy a librar del yugo del pecado. Y no lo entendieron hasta el final. Imagínate tú que camino a Emaús venían 2 de ellos tristes y ellos decían, nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel. O sea, nunca entendieron las escrituras y ahora están en el Monte de los Olivos con la boca abierta, y no solamente los 12 discípulos, habían como 500 personas ahí de testigos que estaban mirando a Cristo subir hacia el cielo, mientras él estaba dando la orden de que fueran y predicaran el evangelio. Y se acercan 2 ángeles y le dice, ¿por qué estáis mirando arriba? O sea, ellos se quedaron con, yo me imagino que estaban con la boca abierta mirándolo hasta que se desapareció. Y le dijeron, ¿por qué estáis mirando arriba? De esa misma manera que tú lo viste irse, de esa misma manera vendrá. Imagínate qué más prueba querían ellos para seguir hacia adelante con ese testimonio y esa fe tan grande. Así que, como dijo John, ¿verdad?, pero esta vez lo van a ver venir con su majestuosa gloria, como Rey de Reyes, ¿verdad?, y Señor de Señores. Dice que el cielo se va a vaciar. Wow, eso va a ser algo grande. Bien, vamos a la parte del domingo. El título es Jesús ante el Padre. En Hebreos 9:24, según este pasaje, ¿cuál es el propósito de la ascensión de Jesús hacia el cielo? Dios instruyó a Israel para que los varones subieran 3 veces al año a Jerusalén para presentarse delante de Jehová el Señor con una ofrenda. Los tiempos señalados eran la fiesta de Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de la semana Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. John, cada una de esas fiestas simbolizaba algo, y uno de esos también era presentarse, ¿verdad?, ante el Padre, como dice ahí que le decía, ¿verdad?, a los varones que tenían que presentarse 3 veces, ¿verdad?, en Jerusalén. Pues eso también significaba que cuando Cristo ascendiera, ¿ante quién tenía que presentarse primero? Ante el Padre Celestial. John, ¿algún comentario de ahí? Pues mira, aquí el título del domingo, Jesús ante el Padre. Pues mira, Jesús ascendió al cielo 2 veces después de su muerte. Y lo podemos ver cuando todavía él estaba y que él había resucitado. María, una de las mujeres que estaban allí, él le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Quiere decir que él estaba acabado de resucitar, pero no había subido al Padre. Ahora, después de un tiempito más adelante, ahí él está comiendo con los discípulos, que se apareció y comió pescado. Le dijo a Tomás que pusiera su mano en sus huellas y en su costado, pero ya él había subido al Padre. Entonces, en ese momento que él subió al Padre por primera vez después de su muerte, era para ver si el Padre aceptaba el sacrificio de Cristo o no lo aceptaba. Si el Padre hubiese encontrado alguna falla, alguna imperfección o alguna DJ en el Hijo de él en la tierra, él se lo hubiera dicho ahí mismo y no hubiera aceptado el sacrificio de él. Entonces, cuando él subió al cielo y el Padre aceptó
aceptó el sacrificio de Cristo, ahí recién vuelve a la tierra y le dice a los discípulos, mire, ¿saben qué? Vayan y prediquen el evangelio y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque me voy a preparar morada para ustedes. Ahí es donde Él le da esa seguridad. ¿Por qué? Porque el Padre ya había aceptado ese sacrificio. Y vemos, ¿verdad?, que cuando usted compara, dice que en lugar de nosotros, Cristo fue y dio su vida. Nosotros éramos aquellos corderos que supone que pues mataran, ese era el lugar de nosotros. Pues también Él era el representante, ese cordero que se sacrificó, que teníamos que ser nosotros, pues cuando va arriba al cielo, en representación de nosotros, pues entonces va ante la presencia del Padre, ¿verdad? En nuestro lugar. Qué lindo, ¿verdad? Nuestro amado Jesús. Bien, dice que Jesús murió en el día que se sacrificaba la Pascua, en el momento de sacrificio vespertino. Jesús resucitó el día que se presentaba la gavilla, mecida premicia, y se presentó ante el Padre para recibir su aprobación. Cada uno de esas ceremonias, esas celebraciones, era una parte en el plan de salvación. Tras su ascensión, Jesús fue exaltado, inauguró el santuario celestial y envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él no nos dejó solos. Él dijo, es importante que yo me vaya porque viene el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, que está con nosotros en este momento. Él no nos abandonó, Él no nos dejó solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él dijo que cuando yo me vaya, Él es el que va a tomar el lugar. Y es Espíritu Santo el que toca, ¿verdad? Cuando tú, Señor, te está llamando, te toca tu corazón y te hace ese llamado para que tú entregues tu vida al Señor. También en su segunda venida, Jesús nos lleva al lugar que nos prepara y nos presentará ante Dios. ¡Wow! Él nos salva y John nos prepara una mansión tremenda, brutal, como decimos nosotros, allá en el cielo, que no nos los merecemos, de verdad. John, de verdad, aunque me dejen en una casita chiquitita, yo lo que quiero es entrar al cielo. Y sabemos también, ¿verdad?, que dice que fue a preparar morada, pero también esas moradas básicamente fueron los ángeles que cayeron, que dejaron también moradas vacías, ¿me entiendes? Así que posiblemente vivamos en una casa de un ángel, no sé, hay que esperar a llegar allá. Así que cosa linda, ¿verdad? Vamos entonces a la parte del lunes, la invitación. En Hebreos 12, 18 al 21, ¿cuál fue la experiencia de Israel en el monte de Sinaí? Dice que cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación, o sea, importante, no es religión, es relación. O sea, la religión no nos va a salvar a nosotros. El único que nos salva es Cristo Jesús y la relación que tú tengas con Él. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo sobre alas de águila y los he traído a mí. Así que sabemos que el imperio, ¿verdad?, de Egipto, o sea, era una nación grande, poderosa, y los tenía como esclavos, pero dice que para Dios no hay nada imposible. Así que, ¿qué pasó? Dios los sacó. Dice, ¿verdad?, los tomé como águila, ¿verdad? O sea, los tomó, los sacó allí, porque no eran 2 personas ni 3 personas, eran casi 3 millones o quizás más, ¿verdad?, que Dios tenía que encargarse de quitárselo de las manos a los egipcios. John, ¿alguna comentario? Bueno, cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, el plan era, como tú estabas diciendo, crear una relación con el pueblo de Israel y con Dios mismo. Pero nosotros podemos ver que después que el pueblo de Israel se puso a hacer un becerro de oro, Dios le dice a Moisés que él no los acompañaría más hacia la tierra de Canaán. Dios de verdad que estaba muy sentido, porque imagínate tú que tú tengas un hijo y que le des todo y cosas sin merecérselo todo, y de repente él te da la espalda y te rechaza por una cosa que no tiene validez, porque qué validez tenía un becerro de oro o el dios Moloch o el dios Baal,
si eran cosas que no tenían validez. Entonces ellos estaban cambiando al Dios Todopoderoso por cosas que no tenían nada de significado. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y Él también se siente ofendido. Y vemos, ¿verdad?, que lo que John acaba de decir ocurre también porque Dios quería hablar con el pueblo, tener esa relación con el pueblo, no nada más con Moisés, con todo el pueblo. Y ellos habían visto la grandeza de Dios, cómo abrió el mar, todas las cosas. Pero llegó un momento dado que ellos como que cogieron miedo, ¿verdad?, a su presencia. Y pues nada, le dijeron a Moisés, mejor ve tú. Porque cuando Moisés bajaba, él estaba tanto tiempo con Dios que esa gloria se le impregnaba. Y ellos le decían, mira, tápate la cara porque no podemos soportar, ¿verdad?, mirarte. Así que, pero Dios, en verdad, en el principio, Dios quería que todo el pueblo, no Moisés nada más. Pero ellos le pidieron a Moisés, mira, ve tú, sube tú. Pues le tenían miedo a la presencia de Dios total. Moisés está en el monte y ellos se ponen a hacer unas pocas vergüenzas, como uno dice por acá en Puerto Rico, hacer lo que tú acabas de decir, hacer un becerro de oro y comenzar a adorar ese becerro de oro. Dice el martes, la necesidad de un velo. Los velos tienen una doble función. El término que Hebreos utiliza para el velo, catepetasma, podría referirse a la cortina de la entrada de los atrios, a la cortina de la entrada del santuario, o el velo interior que separa al lugar santo del lugar santísimo. Estos velos eran entradas y a la vez límites que solo algunos podrían traspasar. Y los que me están escuchando, usted puede buscar eso en Éxodo 38:18, que habla de estos velos, Éxodo 36:37 y Éxodo 26:31-35, porque aquí me estoy refiriendo, ¿verdad?, al velo del santuario terrenal, pero es el mismo del santuario celestial. Así que vemos, ¿verdad?, que este velo, cuando tú lo analizas, no todo el mundo, ¿verdad?, podía penetrar el velo. Solamente algunas personas sí, otras no, porque por eso estaban ahí puestos, John, porque así, ¿verdad?, había un límite sobre eso. ¿Algún comentario, John? Bueno, estamos viendo aquí en el martes, ¿no? Un velo impenetrable. Y si nosotros leemos lo que dice el Levítico capítulo 16, versículo 2, dice que Jehová le dijo a Moisés, y esto se lo dijo después que sus dos hijos habían muerto por haber ofrecido fuego extraño a Dios, que habían entrado hasta borrachos. Entonces, después de eso, Jehová le dijo a Moisés que le dijeraron el hermano de él que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces era una cosa bien sagrada. Él no podía estar entrando cuando le diera la gana por ahí, porque si entraba, ya Dios se lo había advertido a Moisés que se lo dijera a Aarón, pero si Aarón no escuchaba a Moisés y cogía y entraba como si nada, Dios hubiera estado ahí en el propiciatorio y él moría, porque ya Dios se lo había advertido. Y cuando Dios nos advierte algo, es por nuestro propio bien. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios nos dice, porque si nosotros rechazamos a los consejos de Dios, nos va a ir mal y podemos perder hasta la vida, como lo hemos visto en muchísimos ejemplos en la Biblia. Vemos, ¿verdad?, que el mismo Dios le explica, ¿verdad?, a Moisés de que, pues, cuando él esté en un momento dado, como John dice, no puede entrar a lo loco ahí cuando me dé la gana dentro del santuario. Inclusive el santuario tenía que tener un perímetro. O sea, aunque las casetas, las 12 tribus estaban alrededor, no era que estaban pegados ahí, John, de verja con verja. No, o sea, había un perímetro y había que tener mucho cuidado porque, es más, cuando se entraba al santuario, dice que tenía que ser de día. O sea, de noche no podían entrar. O sea, porque como tú estabas diciendo, Dios estaba ahí, de momento tú entrabas a lo loco, te consumía
Y ya Dios lo había advertido. Y Dios cuando advierte algo, lamentablemente Él no cambia. Así que yo sé que habían una tribu especial, que eran los levitas, pero aún ellos tenían que tener un respeto, una reverencia cuando entraban a ese lugar, porque si no también le podía pasar lo mismo, John. Vamos entonces a la parte del miércoles. El camino nuevo y vivo a través del velo. ¿Qué invitación tenemos en este pasaje? El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el santuario celestial y nos invita a seguir su ejemplo. Esta idea concuerda con el concepto presentado anteriormente de que Jesús es el capitán y precursor de los creyentes. Así que vemos que Jesús es nuestro capitán, ¿verdad? Y nos invita a entrar a través del velo. Pero ¿cómo entramos, John, a ese lugar santísimo? A través de la presencia de Cristo Jesús. En este momento físicamente, si nosotros vamos a ese lugar, ya morimos, ¿entiendes? Porque ahí está la presencia de Dios. Pero Él nos representa y entramos por medio de Cristo Jesús. ¿Algún comentario, John? Pues mira, nosotros estamos viendo el camino nuevo y vivo. Y nosotros lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 20. Él dice, por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús no es solo el velo que permite que Dios more en nosotros. Él es el velo abierto que crea un camino nuevo que nos da acceso a la presencia misma de Dios. Este camino nuevo es el nuevo pacto concertado a través de la sangre de Jesús. Amén. Antes de la muerte de Jesús, Satanás estaba delante de Dios. Y esto me gustaría decirlo. Satanás estaba todavía en el cielo. Lo vemos en Job, cuando vino y se presentó delante de Dios con Job. Pero él siempre podía ir al cielo como representante de este mundo caído. Él podía ir al cielo. Pero una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, se le prohibió a Satanás la entrada al cielo. Ya él no podía entrar más al cielo. Quedó totalmente fuera del cielo. Y hay una cosa bien interesante que quiero compartir con ustedes, y es que después de eso, en el libro de Elena G. de White, lo he leído, donde dice que Satanás vino y se paró a la entrada misma del cielo. Y cuando venía un ángel que entraban y salían, él lo paró y le dice, mira, yo quiero que por favor tú me des una cita con Jesucristo. Yo quiero hablar con Él, tengo una cita. Y el ángel le comunicó eso a Jesucristo y Jesucristo le concedió esa cita y hablaron los dos. Y Él le dice, mira, perdóname, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario, que yo me fui muy lejos, déjame entrar al cielo. Pero Cristo llorando le dijo que no podía perdonarlo, que ya él se había ido demasiado lejos. Ya para Satanás, ya Satanás estaba condenado. ¿Por qué? Y nosotros podemos pensar, pero si le está pidiendo perdón, ¿por qué no lo perdonó? Pero Cristo conoce los corazones y las intenciones, y él vio que su arrepentimiento no era sincero. Así que lamentablemente él perdió esa oportunidad, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no también perder esa oportunidad, porque también la podemos perder. Así que vemos, como dijo John, ¿verdad? En un momento dado, cuando Dios, ¿verdad?, saca a Satanás del cielo, él ya no podía entrar más en el cielo, por eso lo sacó. Pero él ve una oportunidad cuando hace caer a Adán y a Eva, porque el mayordomo de esta tierra que puso Dios era Adán.
Y al Adán pecar, cedió su mayordomía ¿a quién? A Lucifer. Por eso, como dice John, en Job, ¿quién representa la tierra? Pues dice todos los hijos. ¿Y qué pasa? Y estaba que Lucifer representando esta tierra. Y era el acceso que tenía para estar posiblemente burlándose o tratando de decir un montón de cosas. Y se le permitía, ¿por qué? Porque él era el representante hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí sí que ya... Pero ¿qué pasa? Dice la palabra, hay de los moradores de la tierra, ¿verdad? Porque han descendido, ¿me entiendes? El enemigo. ¿Y dónde descendió? ¿De dónde descendió? Pues del cielo, con gran ira. Y ahora dice que está como un león rugiente, porque sabe que le queda poco tiempo buscando a quien demorar. Y por eso, volviendo, ¿verdad?, a lo que acabamos de explicar de esta parte de la lección, el camino nuevo y vivo, pues ¿cuál es el camino nuevo? El camino hacia el santuario celestial es por medio de la sangre del Cordero, que nosotros podemos estar allí y vivos porque es Cristo Jesús, ¿verdad?, que resucitó. Bien, vamos a la última parte, a la parte del jueves. Ellos verán su rostro. ¿Yo? ¿Nos puedes decir algo de esta parte? Bueno, en Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24, ¿en qué sentido hemos llegado a la Jerusalén celestial ante la presencia de Dios? Y esto es una pregunta, ¿no? Y en Hebreos 11:1 dice que se argumenta que los creyentes se han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, pero ¿cómo? Pues mediante la fe. En este sentido, su experiencia anticipa el futuro. Por lo tanto, la Jerusalén celestial pertenece al reino de las cosas que se esperan y de lo que no se ve, pero que sin embargo nos garantizan mediante la fe. Mira, Abraham, Jacob y todas estas grandes patriarcas de la fe, ellos murieron esperando esa patria celestial y nunca la vieron porque murieron, pero murieron con esa fe, y cuando ellos resuciten van a ver que esa fe nunca fue en vano. Ellos van a decir, wow, mira, la fe que yo tenía se cumplió porque ahora lo tengo. Pero lamentablemente todavía están en el sepulcro esperando ese reino de las cosas que no vieron, pero que lo van a tener mediante la fe que tuvieron. Y vemos, ¿verdad?, que cuando vayamos al cielo, pues ya nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿verdad? Y de tal manera que podemos estar con Cristo Jesús ante su presencia. Vamos a poder hablar con Él, vamos a ver todas esas cosas lindas y celestiales, vamos a ver la Santa Jerusalén, vamos a ver el coro celestial, inclusive las fiestas de las cabañas, pues ya no como las celebraban los judíos, ahora lo vamos a celebrar ¿dónde? En el cielo, porque vamos a estar junto a la presencia de Cristo Jesús. Así que vemos, ¿verdad?, cómo tenemos a Cristo como nuestro representante y vivamos pues cada día caminando como viendo al invisible que es Cristo Jesús. John, ¿nos puedes leer la porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí. En el conflicto de los siglos, en la página 479, dice: la intersección de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6:20. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre. Tremendo, ¿ah? Jesús abrió ese camino que lleva al trono del Padre y por su mediación
puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan con fe. Y quiero decirte, Edwin, que cuando nosotros lleguemos al cielo y veamos la entrada pie adentro caminando al cielo y Jesucristo llegue con nosotros ante el trono del Padre, ¿tú te imaginas eso? Que Jesucristo esté con nosotros delante del trono del Padre y que le diga al Padre: estos son los que yo redimí con mi sangre. Amén, amén. Y que Cristo nos diga: acercaos a mí, hijos míos. Ustedes pueden creer eso, que ustedes estén ahí viéndolo de verdad. Eso es increíble. Bien, y vemos la importancia, mi querido hermano y mi querida hermana y amigo que me está escuchando. Hay veces que la gente dice: eso es adventista, mira, y que hablando del tabernáculo y que eso debe ser para los judíos. Todo eso es importante en el plan de salvación. Yo lo invito a usted, cuando usted pueda, ¿verdad? No nos escuche a nosotros, usted métase en la Biblia y coja el santuario y póngase a estudiárselo poco a poco para que usted vea el plan de salvación maravilloso y perfecto que Cristo realizó, y para que usted vea que nosotros estamos allí incluidos y vea cada cosa, cuán importante y que representaba a Cristo, y un plan de salvación increíble, que cuando uno lo estudia uno se queda: wow, ¿verdad que Dios es grande? Porque pensó en cada cosa, cada cosita, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar con Él en las mansiones del cielo. Hermano, importante, hágalo usted, háganos caso, estúdielo para que usted vea la bendición, y ahí usted va a ver el gran plan de salvación, que ese plan de salvación está realizándose todavía en las mansiones celestiales, en el lugar santísimo, y verá, si estudia la profecía, que poco a poco, ¿verdad? Usted estudia la Biblia y se da cuenta: esto pasó aquí y es una parte del santuario, esto pasó aquí, porque ahí es que está el plan de salvación. Cuando usted estudia el santuario, mírelo, estúdielo, no se va a arrepentir, mi querido hermano que me está escuchando y amigo. Edwin, quiero decirte algo, y es bien interesante, porque cuando Pablo le hablaba las escrituras a los Gálatas, dice la misma Biblia que ellos escudriñaban la Biblia para ver si esas cosas que estaba hablando Pablo eran así o no eran así. Así que mira, tú estás diciendo, hermano, búscalo tú mismo en la Biblia, búscalo en el santuario, en el libro del santuario, para que tú mismo escudriñes y veas que las cosas que estamos hablando, si son así o no son así. Una cosa que una vez yo estudiando me di cuenta, Apocalipsis, y yo dije: pero ven acá, cuando yo siga estudiando Apocalipsis, si yo estoy dentro del santuario en Apocalipsis, cuando yo si aquí están los candelabros, están los panes, todo el velo, todo, hermano. O sea, cuando usted estudia Apocalipsis, es el santuario, usted está dentro del santuario. Pero eso yo se lo puedo decir, pero no es lo mismo que yo se lo diga que usted lo estudie y que usted tenga la misma experiencia que yo tuve. Bien, John. Amén. Las últimas palabritas, que ya nos vamos. Bueno, este trimestre se está yendo muy rápido, ¿ah? Y el próximo lección, no se lo pierdan, que se llama El autor y consumador de la fe. Bien, y recuerden nuestras redes sociales, mis queridos hermanos, que están en Facebook y YouTube. Hermano John tiene Noticiero Morales y a mí me buscan por delvalle.e. Y suscríbase a nuestros canales, dele like, ¿verdad? Allí a la campanita, para que nos ayude con estos ministerios, para bendecir a otros que conozcan a Jesús, que no lo conocen. Así que esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye, Dios los bendiga.